casa ha hecho hasta café. Las 11:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2, primera hora, segunda parte. Y vamos a seguir charlando con nuestros invitados. Hacer las presentaciones oportunas y luego haré un comentario pertinente. Claro que sí. Venga. Pues a esta hora tenemos en el estudio de Gestión a Radio a Alfonso Rojo, periodista, escritor, tertuliano de televisión y corresponsal de Guerra Español. Ahora director también de Periodista Digital. Buenos días. Muy buenos Bueno, días. hace algunos años ya, ¿no? De periodista digital. Bueno, yo en realidad casi 12 años. 12 años, ¿no? Desde el 2004. O sea, Finales del 2004. ¿se acabó lo del mundo y empezó lo de la carne o cómo fue esto? El pecado. El pecado, El ¿no? demonio. ¿Y quién te mandó meterte en un jardín de esas Pues características? es un error de los que tienes de... Y lo reconozco ahora con la perspectiva que te da el tiempo. Yo pensé en su momento, cuando dejé de ser director adjunto al Mundo y tarifé con Pedro J., bueno, que lo mira el periodismo, eso lo tenía muy claro de siempre, lo sigue estando, y que el futuro, todo iba a pasar por las nuevas tecnologías, Internet. Y es muy probable que vaya por ahí, pero no el negocio periodístico. De hecho, a nosotros, que tenemos una web que funciona, que tira, con millones de visitas, como es Periodista Digital, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas sacar adelante el producto todos los días y pagar las nóminas todos los meses. Esa es la cuestión, ¿no? Te veo un hombre enganchado, ¿no? Porque estás ahí con... No, estaba pasando instrucciones a gente. Y entonces ahora aprovecho que es casi gratis lo de los mensajeros y tal para pasar instrucciones, porque tengo esas mañanas poco agitadas. Sí, ¿no? ¿Y cómo vives? Ahora vamos a hablar de... Bueno, el motivo de la presencia es para... Vamos, ¿cómo lo rescatamos a este hombre? Pues porque ha escrito un libro que se llama El filo de la navaja y ahora nos va a contar de qué va esa historia, ¿no? Sí. Pero, Va de periodismo. Va de periodismo, ¿no? Sí. Lógicamente. Oye, el trasiego que hay ahora de... Tú eres uno... Dice, ¿vivo sin vivir en mí? No, a mí me pasa. Es decir, yo... tú sabes que... decía, por lo menos la gente que éramos de provincias... Pontevedra, ¿no? Yo Ponferrada. Ponferrada, ¿verdad? ¿Por qué digo yo Sí, Pontevedra? de provincia de León. Que al Sí, principio- pero habláis muy raro, ¿eh? Porque Sí. tú te vas a Ponferrada y dices... parece de Pontevedra. Eso es, hay un acentillo ahí. No, dices que la vida es un León. hasta cierta edad la vida es un sin vivir y después es un sin parar. Yo no sé si estoy en el sin vivir o en el sin parar. O en los dos. Porque tú estuviste por internados y tal, inicialmente. No, yo viví siempre interno. Yo toda mi vida... Ya exteriorizas, ¿no? No, Ya mi vida es como era antes. Antes me ocurría... España ha cambiado enormemente. Por ejemplo, no había universidades había muy pocas universidades, que me parece más razonable que lo que hay ahora, lo cual te obligaba al llegar a cierta edad a desplazarte, a abandonar tu sitio, irte a otras provincias, a otros sitios. Yo creo que era positivo, educacionalmente y en todos los sentidos, y en nivel académico. Era un... También era positivo ir a hacer la mili, porque algunos hasta aprendían a leer, porque en la España de la que hablamos no ha cambiado yo sigo tanto. defendiendo hoy que la restauración de la mili, una forma mucho más civilizada, racional y moderna de la mili, mucho más corta, sería positivo para España. Si a alguien le importa, porque a la gente no le importa. No le importa. No importa. No, pero yo recuerdo haber hecho la mili en su... No, es que se me llevaron, tampoco Sí. es que... Y bueno, hace algunos años, pero tampoco tantos, y el nivel de analfabetismo era muy elevado, ¿eh? Entonces, si ahora ha cambiado mucho, ahora la burrología está incluso en la ESO y para arriba. Sí, porque oyes hablar a la gente y Y dices, dices, este país no es el nuestro. Claro. No, pero digo, y entonces la gente que éramos de provincias, pues en una época muy distinta de España, estoy hablando de los años 60, pues si tus padres tenían posibles, eran de la burguesía local, te ibas interno a un buen colegio, y si no tenías, pues te ibas como vocacional. Si tenías, es decir, por eso en los internos de los colegios, la mitad éramos hijos de papá y la otra mitad eran vocacionales, que se llamaba. Pero bueno, y los medio pensionistas sí que eran pijos. Sí, ¿no? Eso sí que eran pijos. ¿Y qué te llevó a meterte en el mundo del periodismo? Desde muy pequeño, no sé por qué, quizás por una película que vi estando interno en Alemania, tenía yo 9 años, pues me impresionó el protagonista. Era una película de Hitchcock que se llama Foreign Correspondent, y el protagonista, pues un tío que deshacía una red de nazis, tenía una novia espléndida, iba con una gabardina preciosa y tal, y era periodista, y dije, coño, qué bonito debe ser esto. Después te das cuenta que la profesión no tiene nada que ver, o poco que ver con eso, aunque a mí me tocó la parte más cinematográfica de la profesión. Hombre, hubo una época, no sé si coincidente, un poquito anterior, de los grandes
héroes, ¿no? Todo el mundo quería estudiar periodismo para ser Miguel de la Cuadra Salcedo. Algunos no tan valorados como Javier Basilio, que era un hombre encantador, que se metió por el mundo, sabía idiomas, pero el tío se entendía, ¿no? Hay un equipo en televisión. Y luego otros más. Sí, bueno, en mi caso el modelo o el paradigma era Miguel de la Cuadra Salcedo. Y no te voy a engañar. Y yo, no porque lo viese en televisión, que no lo veía, aunque ya hizo cosas importantes en aquella época, sino por unos reportajes que publicaba en el Ya, en el Hueco Grabado. Y era Miguel. Ahora si le preguntas a los profesionales del periodismo, todo el mundo te dice Kapuczynski. Y es mentira. Porque no estaba traducido al español, escribía en polaco y no había hecho nada entonces. Pero ahora cualquier soplagaitas que le preguntes, oye, ¿y tú? Yo Kapuczynski. Pues banda, es mentira. Era Leguineche el último y el primero Miguel. Y Miguel como pues el guapo, fuerte, un jeta tremendo, una cara dura, espectacular, pues era el modelo. Y yo entré en esto, pues tuve suerte, me he ido bien y siempre he hecho eso. Durante 30 años, después ya no hago eso. ¿Y luego te metiste en guerras, Nicaragua, ese tipo de cosas? Sí, desde muy pronto, desde el año 77, que ha llovido. Pero los plumillas, entre comillas, se esconden y el cámara es el que las pasa. Hay canuta. Un poco de eso, pero no, vamos a ver, ha cambiado mucho. No ha cambiado la actividad del periodista como tal, sigue siendo la misma ahora que lo fue cuando Russell cubre la carga de la Brigada Ligera en Crimea, hace 270 años. Entonces, lo que ha cambiado es la transmisión, completamente. Eso ha alterado las reglas del juego. Lo que se ha alterado es la inmediatez. Lo que se ha alterado es la cantidad de información. Y yo me siento, y por eso he escrito este libro, por eso he escrito Al filo de la navaja, como el representante de una especie en extinción. Porque yo le pregunto antes, como se suele decir a micrófono cerrado, digo, el título tiene que ver con el autor, la película y tal, que habla de un señor. No. Dice, no. Digo, pues vale. Entonces, me preguntaron qué título quieres poner y no estaba muy inspirado y dije, pues este. Y solté ese, como podía haber dicho, La noche es larga. Yo que sé, y dije Al filo de la navaja porque, bueno, por usar palabras fuertes. Claro. Pero podía haber sido cualquier otro. En realidad es una reflexión de alguien que durante 30 años ha sido reportero de guerra, que cuenta cómo es la profesión, cómo ha evolucionado. Tiene muchos enlaces a internet. Y está vivo. Y está vivo. Porque eso es muy importante. Eso lo dice Reverte. Pérez Reverte dice que lo más importante es volver entero. Y tiene razón, No, pero que está muy bien planteado el libro, porque el libro, la editorial Colima le ha hecho una cosa que yo lo había hecho mucho más largo, casi 800 páginas. Entonces lo que ha hecho es resumirlo mucho y hay una serie de enlaces que lo haces con el móvil. Pasas el móvil por encima y te puedes sacar textos complementarios de los que se han quitado del texto original. Y en principio es un recorrido sobre lo que es la profesión desde sus orígenes como tal, que no son los griegos ni los romanos, ni es Julio César, aunque hay quien ve ahí los orígenes, sino las guerras napoleónicas, que es cuando por primera vez lleva a haber reporteros de guerra profesionales contratados para ello, hasta el momento presente. Y homenaje a gente a la que hemos olvidado, desgraciadamente, sobre todo sus empresas. Me refiero a Julio Fuentes o Miguel Gil, que merecerían un recuerdo importante y que nadie sabe quién son. Tú vas a la facultad y les preguntas por Belén Esteban. Hombre, lo sabe todo el mundo. 98% de reconocimiento. Jorge Javier Vázquez, 99%. Me estoy hablando de la facultad de periodismo, ¿eh? Sí. Y Julio Fuentes, 1% de reconocimiento. O Miguel Gil, nadie. Y lo que está pasando ahora, hace unos días entrevistábamos de nombre Antonio, uno de los 3 periodistas que secuestró Al Qaeda y tal, y ha escrito un libro ahora y pudo, bueno, lo soltaron, tuvo suerte, ¿no? Era un freelance, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. No, que ahora son freelance, que van los chavales allí y se juegan. Ni siquiera ya hay freelance, vamos a ver. Antes tú... y después, y en el libro yo dedico una parte a analizar, que es la parte final, la quiebra del negocio, el colapso del negocio periodístico. No el periodismo como tal, del negocio periodístico, que ha permitido una edad dorada, que era enviar corresponsales, que Miguel de la Cuadra se fuese al Amazonas, estuviese 2 meses con una canoa, le picaba una araña y te lo contaba y era fascinante. La famosa boa aquella, eso que no sé lo que era. La llamaba desde Madrid, pero bueno. O lo de Leguineche, que diera la vuelta al mundo y tuviera interés, o fuera a cubrir no sé qué. Eso ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Ahora antes había un terremoto en Haití. Y tú estabas si eras la persona del periódico, del medio que cubría esos temas, oías de repente en la radio, oye, un terremoto enorme en Haití, destruida parte de la capital Puerto Príncipe.
iban ampliando la información. Entonces tú llamabas al periódico, oye, conseguirme unos billetes para llegar a documentación, hacerme unos recortes de, a ver, Haití. ¿Qué es lo que había? ¿Recortes? Sí, unos recortes, una carpeta, a ver, habitantes de Haití, de independencia de Haití, capital de Haití, en no sé qué de Haití. Al día siguiente conseguías por fin los billetes, volabas a Santo Domingo, en Santo Domingo alquilabas un coche, te ibas hasta la frontera con Haití, donde convencías a otro para que te pasase, cruzabas la frontera con Haití, bajabas hasta Puerto Príncipe, te dedicabas a ver las cosas. De la capital, por si alguno no lo sabía. Sí, escribías unas notas, te ibas, si había un telex funcionando, ibas al telex, taca, a perforar cinta para mandarlo, hacías unas fotos. Tú viviste, Sí. claro, esa época, Sí. que no sé si llevarías los medios. Yo estaba empezando mis pinitos y que llega un mexicano con un aparato y enchufa un teléfono y con ese teléfono le envía la foto, que era como un milagro, ¿no? Eso para mí fue no. Cuando yo empecé, las fotos no se enviaban así. Las fotos, tú tenías las fotos, habías hecho el carrete, te ibas al aeropuerto. Lo enviabas. No, y esperabas, mirando a la cola pacientemente, a identificar una monja. Está bien. O sea, tú esperabas una monja. Había muchas monjas españolas por el mundo, una monja. Esta tiene que ser monja. La Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo. Madre, mire, que me llamo Alfonso Rojo, soy periodista, y querría mandar un paquete a España con unas fotos. Como no había el problema de la droga que hay ahora, como no había esos tipos de problemas, y el mundo era más confiado, aunque era horroroso, pero era más confiado, al final la monja aceptaba ese paquete con tus rollitos de fotos. ¿Por qué elegías una monja? Porque no había el riesgo de que al llegar al destino, Madrid, Barcelona, sobre todo Madrid, pues se fuese a una discoteca o tuviera un novio esperándole para darle turrón, o se fuera a la playa. Sabías que se iba al convento directamente. Y entonces tú mandabas un mensaje al periódico, 2 días después iba alguien del periódico, Sor María de las Virtudes, pues está la madre o la hermana, está dentro, creo que ha habido un paquete, daban el paquete, se revelaba y salía. Ahora no, ahora ocurre un terremoto en Haití. Y a los segundos ya está. Hay un negro como un teléfono, que tiene precisamente un teléfono. Lo levanta, pulsa una tecla y a los 5 segundos tienes un vídeo en YouTube o en Internet o donde quieras que lo es han mucho visto más. millones ya. Ya, entonces ahí contra eso ha matado el negocio. Pero sin embargo, estaba pensando, ¿qué pasa en Siria ahora? Es que de no pronto, puede. de pronto hay un tiempo, que no sé si se ha paralizado todo, ahí parece que no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que mueve? A lo que quería decir también es que si no hay un periodista o si no se informa de eso, no existe la contienda, no pasa nada, ¿no? O cuando no interesa a los medios, de pronto eso desaparece, ¿no? Hay varias cosas muy importantes. Una fundamental, en mi opinión, es, en el caso español, es el escaso interés que hay por la información internacional. La nuestra sociedad es muy parroquiana. Somos un país sin una política exterior digna de ese nombre, sin una política de defensa digna de ese nombre. Entonces, nosotros somos Inglaterra, los británicos que tienen, o los franceses. Somos un país con muy poco interés en el exterior de salida. No conocemos nada de Portugal y está aquí al lado. Y de Francia no te digo. Y de Marruecos nada. Y es nuestro principal vecino. Sabemos algo de Andorra, pero por noticias. Pero sí, por referencias. Sí. Y entonces, eso influye por un lado. Después está el miedo o el terror que han impuesto los islámicos, que es la otra palabra que nunca se dice, el Islam, el que ha impuesto el Islam en esas zonas del mundo, que hace imposible la labor periodística normal, lo que deja en manos de locales, cada vez menos, la cobertura. Entonces nos tenemos que fiar al final pues de los informes que digan del Pentágono, de Washington, de Reuters, de France Press, de los informes más o menos oficiales. La cobertura sobre el terreno en esos países se ha hecho complicada. Históricamente ser periodista era una garantía para la vida, se respetaban mucho más que a los demás. Al contrario, ¿no? Ahora, sobre todo con los islámicos, se ha vuelto un factor de riesgo. Sí, además, ¿cómo se da esa información, no? Porque hasta que dice esto ha sido un atentado, no sé, parece que todo el mundo se la coge con papel de fumar, ¿no? Es como... Bueno, y la palabra, ayer es la primera vez, fíjate, ayer hubo un atentado pavoroso en Londres, por su forma y por cómo es y dónde se produce. Y es la primera vez que yo veo un discurso oficial en el que una primera ministra, en este caso Theresa May, no utiliza ni sinónimos ni palabras raras, llama Islam a lo que es Islam. Y dice, el diabólico islamismo, dice. Es la primera vez, siempre se decía, el terrorismo para evitar la palabra fundamental, para evitar la referencia. Y señala las causas del mal. Ella tiene responsabilidad, porque ya ha sido ministra del Interior mucho tiempo.
y lleva como primera ministra unos meses, pero que lo reconozca a mí me parece correcto, es decir, que apunte donde se han producido las cosas. ¿Tú crees que, no sé, pasará el... Ahora, me parece que están apareciendo ya informaciones que responsables, imanes y demás, parece que están saliendo diciendo que no somos nosotros, pero parece que les cuesta, ¿no? Porque hay una cosa que es cierta. Lo políticamente correcto, no todos los que practican la religión musulmana son, pero es que los que son de esa religión, ¿no? Los que van apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, o lo resuelven ellos mismos o mira, mal lo tenemos. Nos podemos engañar y lo estamos haciendo. Y eso es un error trágico, porque la forma de convertir un problema en una catástrofe es negar el problema. Es decir, podemos decir, llamar radical y decir es una minoría. Bueno, yo tengo mis dudas de que sea una minoría. Por lo menos, quizás es una minoría activa, una minoría activa, pero pasivamente tienen el respaldo de enormes mayorías. Y se ve cómo se celebraron en Gaza la caída de las Torres Gemelas, o cómo van a celebrar mañana en Peshawar la masacre del pub ayer de Londres o del puente, y la van a celebrar. Y después la falta de colaboración, porque eso no sería posible sin la colaboración de muchos. Entonces nosotros ahí cometemos un enorme problema, que es no identificar la raíz del problema. ¿Dónde está el mal? ¿De dónde viene? No la marginalidad, no es verdad. Lo único que une, como dijo ayer Theresa May, el atentado de ayer en el pub y en el puente de Londres, con el atentado del puente de Westminster, con la masacre de adolescentes, 22 chavales, niñas y niños, asesinados en Manchester en el concierto, no es ni la marginalidad de los ejecutores, uno tenía 54 años, ayer el primer identificado tiene 27, el del concierto tenía 18, me parece, ni la edad, ni el origen por país, ni la profesión de sus padres, ni es Islam, la versión demoníaca del Islam. Pero entonces, si mientras no identifiquemos que eso es así, que hay que meter mano en las mezquitas que lo propagan, porque el radicalismo, el extremismo, como la enfermedad es contagioso, pues no enfrentaremos bien el problema. En España, y nos ha hecho una reflexión sobre ello, de los 18 condenados del 11M, hay 8 ya en libertad. Entre ellos, el que alquiló el piso donde murió donde murieron prácticamente todos, el que hizo los zulos y jeta como el Bigotes, que lo que hizo fue meter la mano en la caja, tiene 13 años de cárcel. Es decir, que han cumplido menos cárcel el que alquiló el piso y hizo el zulo para los terroristas del 11M, ha cumplido menos cárcel de la que va a cumplir el jeta del Bigotes. Hemos perdido. Sí, eso es una teoría de las tuyas, ¿no? Es decir, delitos de sangre y tal. Tienen que ser castigados. Tiene que ser. Bueno, por cierto, es que podríamos charlar con este hombre de lo que quisiéramos o quisiera él también, ¿no? Pero, por cierto, periodista de pro, demostrado, vida dedicada a ello, que podías haber dedicado a otras cosas, ¿no? Porque hay gente que lo aprovecha. Yo reconozco. ¿Tú te acuerdas? No recuerdo, tú seguro que te acordarás de aquel presentador de telediarios que es el primero que salió con muy guaperas, con la corbata así ladeada, que dejó aquello, se metió en grandes compañías, en gabinetes de comunicación y a vivir, desapareció del mapa, ¿no? Guapísimo y además multimillonario. Por eso digo, hay un momento que dices, aprovecho la coyuntura. No, pero yo no he tenido la oportunidad, pero no sé si hubiera tenido otra. Yo tengo que decir que yo estudié Derecho, mi carrera original es Derecho, y que a cierta edad tuve que elegir si trabajar o hacerme periodista, y me hice periodista. Lo he pasado muy bien. O sea, trabajar o hacerme periodista. O hacerme periodista, me hice periodista. Hice periodismo también, pero entonces no era como ahora, que es más complejo, era sencillísimo. Fue la primera promoción de Ciencia de la Información y era facilísimo. Más eran 5 añitos ya, ¿no? Sí, pero yo era de familia numerosa, 9 hermanos, y entonces no pagábamos ni matrículas ni nada. Igual te tocó el aprobado general político encima. Que... No, era tiempos de Franco y los últimos 5 años de Franco, o 6, y entonces no pagabas matrículas si eres familia numerosa, las empresas por aquella cosa que tenía falangistona, socialdemócrata, el franquismo, te pagaban el colegio mayor. Yo no estuvo mal. No, además, mucha gente se apuntó a 2 carreras de golpe, sí. Periodismo y sí, derecho. Pero para hacer algo. Yo estudié muy poco. Yo tengo que pedir perdón, aprovechar que estoy aquí en Gestiona Radio, para pedir perdón a mis padres, ambos en el cielo, mi madre detrás de la puerta esperándome, estoy seguro, a la sociedad española y al sistema educativo, que yo la mangué totalmente en la universidad. La mangué desde la primera hasta la... No sé ni cómo aprobé. Sí, bueno, copiando bastante. Eso nos pasa a muchos, sí. Y entonces te digo, podrías haber hecho otra cosa. Yo no sé nada más divertido que esto.
Hombre, hay veces que miras y dices, oye, ¿por qué esta gente ha triunfado en otras cosas? Cualquier cosa que hagas intensamente, pues merece la pena, probablemente, pero yo solo he hecho esto. Y encima cuando te iba a dejar esto, porque ya no había una empresa detrás para sostener mis viajes a Afganistán, Irak, Unión Soviética, Chechenia, ya no la había, que ya no existía, ya no tenía detrás al mundo. Afganistán tendrá arreglo haciendo un pequeño... No. ¿Verdad que no? No. Da esa impresión. No, el mundo islámico no tiene arreglo en 2 generaciones. Es decir, y no podemos, es un error trágico que cometió Occidente, que es intentar transportar allí nuestros valores y sistemas. Es que nos daría para, pues están los rusos por un lado y a los americanos. Pero tienen más razón los rusos que nosotros. Sí, los rusos saben mucho mejor, porque lo han vivido en un país inmenso como es la Rusia actual y fue la Unión Soviética, que es muy difícil. Pero luego estaban los de Rambo y a los americanos, luego se propicia no hay manera de Al-Qaeda. No hay manera, lo único que se puede es contener. A ver, obviamente la gente que pueda seguir al fondo, a ver, pues te sigo, porque me gusta escuchar la radio, te escucho con la amiga Gemio, ¿no? Por ahí en la emisora hermana, pues, diferentes. Pero tú eres un provocador, ¿o no? No, yo soy un radical, porque luego te dan por todos lados, y bueno, tú das, pues no importa, no hay que preocuparse. Yo soy primero soy un radical, es decir, me gusta ir a la raíz, y te juro que aplico el sentido común. A mí, yo no soy indiferente al dolor ajeno, me produce, me parte el corazón ver la miseria o el dolor de otra gente, pero yo creo que lo que no se podemos ser es unos besugos. Y no podemos ir por la vida como besugos, es decir, con los ojos despavoridos y echando burbujas, que no. Y entonces yo sí digo cosas, a veces cargo la mano, pero casi siempre lo que pienso. Y que si se meten conmigo, pues sí, pero no los leo. No los lees. No. Bueno, pero por poner un par de casos, ¿no? Ada Colau, ¿no? Por un lado. Bueno, vamos a ver, Ada Colau, que fue una cosa que es mundialmente célebre, porque hubo después un movimiento en una cosa que se llama Change.org para expulsarme de las televisiones y recogieron 370.000 votos en menos de una semana. Tengo que decir que cuando se movieron las víctimas del terrorismo no recogieron ni 15.000. Fíjate. Y que solo competí en la recogida de firmas con el perro aquel que tenía el ébola la dueña. Por salvar a aquel perro casi consiguen 250.000. Pero que Justin Bieber en el mismo momento, en los mismos días, tiene un incidente con la policía porque llegan a su casa, está montando mucha bronca y les tira huevos y les tira cosas. Entonces se pidió en Estados Unidos, en una página que hay en la Casa Blanca, firmas para expulsarlo a Canadá, que es de donde es nacional, para retirarle la carta de residencia. Y solo recogieron 22.000. O sea que le di casi 15-1 a Justin Bieber y 2-1 al perro aquel que había, que no sé cómo se llamaba. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy en un debate y me proponía ser prudente. Y entonces llego y escucho a Ada Colau, que entonces todavía no era alcaldesa, explicar lo espantoso que era la situación en España, no sé qué, el hambre y tal. Y yo le dije, mire, me va usted a perdonar, pero el país textual, el país que usted describe no lo reconozco. Entonces ella dice, bueno, habrá que ver dónde vive y con quién trata usted. Entonces, hombre, si nos ponemos personales, para el hambre que se pasa, señora, la veo usted un poco gordita. Fue todo lo que dije. Pero bueno, te puedes imaginar, la asociación de gordos casi me capa. La de gordas me puso a caer de un burro. Los directivos de A3 Media y Antena 3, ¿cómo se puede decir una cosa de estas? Oye, pero no sabéis lo que decís cada día en vuestros programas, las cosas que sacáis, las picias que metéis en programa infantil. Pero bueno, entonces yo eso se lo ofrezco todo a la Virgen. Está bien. Nos quedan apenas dos minutos, ya no voy a entrar en lo reciente, ¿no? Con el amigo Iglesias, bueno, todos estos líos que te metes. Bueno, tú. tengo con estos, pero vamos a ver, que eso también Podemos. Yo entiendo que, es decir, por ejemplo, para nosotros en Periodista Digital es muy rentable darle leña a Podemos, informativamente. Y yo creo que se la merecen. Es decir, tú no puedes ir por la vida predicando la pureza y tener un piso que te ha colocado tu padre, engañar, cobrar de unos dictadores que matan a la gente, apoyar a un tipo como los chavistas que asesinan a estudiantes y violan niñas detenidas. Tú no puedes cobrar de Irán y ir de puro. Y oiga, y yo entiendo que haya cierto papanatismo en el periodismo español, porque claro, el nivel del periodismo español es bajito. De Keops, y creen la mitad que es un champú anticaspa. No, es una pirámide egipcia. Micerino.
No, Que será está al algo... lado, que está al lado. Sí, Que sí, es no, otro. eso es para el dolor de cabeza. No, es la que está al lado. Eso es. Claro, vaya. Entonces gente con cierta formación, porque sí la tienen, es cierto, y cierta capacidad de comunicación, han tenido atontados al periodismo nacional. Atontado, pero por... Y también hay, pues, bueno, sería algo de contar. Mira, nos queda un minuto, ¿cómo pasa el tiempo? ¿A quién le diriges el libro? Para que te lo compren, ya que has venido. Bueno, ¿A quien quiera pasar un rato entretenido? El que no, sepa... más que nada, yo creo que es más a quien le interese de verdad el periodismo. La parte de la historia del periodismo sí puede ser para cualquiera, pero a quien le interese una reflexión sobre el periodismo y cómo es la relación entre el que cubre el periodismo y la guerra. Pero más que eso, fíjate, se lo dedico a mis 2 últimos hijos. Y pongo una dedicatoria sí que es provocadora. No, tienes 3, ¿no? Sí, pero los 2 pequeños, porque yo he publicado 11 libros, pero había dedicado a todo el mundo, pero los 2 pequeños no tenían libro. Que ahora ya Dije, tienen. que tengan libro. Y entonces no digo por mis hijos por quienes moriría, dije por mis hijos por quienes mataría. Ah, bueno, eso lo dices de mí en otra. Alfonso Rojo, bueno, un profesional, un periodista, uno de los grandes. Ahí está, lo pueden escuchar y lo pueden leer. Gracias por haber Un abrazo, venido. muchísimas gracias a ti. Volvemos mañana al filo de las 10. Sean felices, pásenlo muy bien.